Dios me les bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La reflexión pasada estuvimos hablando sobre los beneficios de la voluntad de Dios. Con la ayuda del Señor, hoy vamos a hablar el tema conociendo la voluntad de Dios. Ese es un tema que nos va a interesar porque tenemos que llegar a entender cuál es la voluntad del Señor. Antes de iniciar, quiero mostrar de dónde viene la palabra voluntad. Y la palabra voluntad viene de una palabra griega que inicia escribiéndose con una letra D y se pronuncia selena, voluntad o deseo. O sea, la palabra selena significa voluntad o deseo. Es el deseo de Dios para que nosotros lo hagamos conforme Él lo ha determinado, conociendo su voluntad. Es muy lógico que en el momento de conocer su voluntad, nosotros tenemos que llevarla a la práctica para que Dios sea agradado en ese término. Hoy, con la ayuda del Señor, entonces, vamos a mostrarles en el primer versículo de la bendita palabra del Señor cómo conocemos su voluntad. Primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí podemos observar que el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, le revela la situación que hay en la iglesia de Tesalónica. Había inmoralidad, había fornicación, dando a entender entonces que no se había comprendido lo que realmente era la voluntad de Dios. Y él precisamente les muestra que realmente Dios necesita que el creyente haga su voluntad, y su voluntad es la santificación, que quiere decir que se aparten de fornicación, dándonos a entender que debemos apartarnos de toda inmoralidad sexual. Hay que apartarse del adulterio, hay que apartarse del homosexualismo, del lesbianismo, de la pornografía, todo lo que se refiere a la inmoralidad sexual. Esta es precisamente la voluntad de Dios, que nos apartemos. Al apartarnos de esto, vamos a vivir una vida santificada en su nombre, vamos a vivir una vida nueva, vamos a pensar diferente a lo que pensábamos, vamos a actuar muy diferente a lo que vivimos y actuamos anteriormente. Quiero decirles con todo mi corazón que si la voluntad de Dios es la santificación, nosotros debemos preocuparnos por ser santos. La palabra es muy clara: ser santos como vuestro Padre Celestial está en los cielos, es santo. Esa es precisamente la santificación. Ahora, yo quiero mostrar 3 puntos bien importantes sobre la santificación. En primer lugar, la santificación no es gradual. ¿Qué quiero decir con que la santificación no es gradual? Sencillamente que una persona va a ser más santa que otra, o otra persona va a ser menos santa que otra. No, la santificación no es gradual. En segundo lugar, la santificación no es progresiva. ¿Qué doy a entender? Que yo inicio con la santificación y lentamente voy a alcanzarlo hasta llegar a la santificación. La santificación no es progresiva, querido hermano, en ninguna manera. En tercer lugar, la santificación
no es intermitente. Quiero hacer claro esto. Intermitente, o sea, hoy voy a ser santo, mañana no. Yo conocí a alguien que decía que desde el mes de enero al mes de noviembre iba a vivir en santidad, pero que en diciembre, por las fiestas navideñas, por el año nuevo, por todas estas cosas, pues tenía que dejarlo por un momento, pero que volvía a retomar en el mes de enero. No es así. La santificación no es intermitente. Mire, yo quiero mostrarles con la bendita palabra de Dios que la santificación, mire, es inmediata. Es que les lo voy a mostrar con la palabra. O sea, no es gradual, no es progresiva, no es intermitente. La santificación es que inmediata, porque lo dice la palabra de Dios allá en Hebreos capítulo 10 y versículo 10, que dice de la siguiente manera: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces ahí está aclarándonos, la santificación es inmediata. Fue una ofrenda hecha por nuestro Señor Jesucristo y esta ofrenda es para siempre. ¿Eso qué me da a entender? Sencillamente que cuando viene Cristo a nuestra vida, a nuestra alma, se efectúa inmediatamente la santificación. Por eso Pablo está hablando correctamente a los tesalonicenses, que necesitaban que la voluntad de Dios era que la santificación, que se apartaran de toda inmoralidad. En segundo término, el apóstol Pablo da a conocer también a los tesalonicenses otro punto sobre el conocimiento de la voluntad de Dios, y les muestra en 1 Tesalonicenses 5:18 lo siguiente. Pongamos atención, por favor. Dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dar gracias, o sea, la voluntad de Dios es dar gracias en todo. Si usted va a la versión Nueva Traducción Viviente, ella dice que nosotros debemos darle gracias a Dios en todas las circunstancias. ¿Por qué? Porque nosotros siempre, por naturaleza, le damos gracias a Dios cuando Dios nos bendice, cuando nos salen todas las cosas muy bien. Pues ¿quién no se va a gozar? Oh, gracias a Dios, el empleo que necesitaba me salió bien. Ay, gracias a Dios me sanó de esta enfermedad. Y glorificamos y agradecemos a Dios. Pero ¿será que en las circunstancias difíciles, en los problemas que nosotros atravesamos y los problemas que muchas veces tenemos que enfrentar, usted le ha dado gracias a Dios? ¿Le hemos dado gracias a Dios? Me parece que muy poco le damos gracias a Dios en los momentos difíciles de nuestra vida, porque estamos acostumbrados solamente a darle gracias a Dios en los momentos bien maravillosos que hay a favor nuestro. Y ahí Pablo está mostrándoles este segundo punto a los tesalonicenses y les está diciendo: da gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en las circunstancias difíciles, aunque son difíciles y no nos gustan, ¿verdad? Ahí también Dios está haciendo algo grande y algo precioso que nosotros muchas veces no entendemos por la situación, pero Dios está obrando, está formando en nosotros algo nuevo, está dando algo especial. Por eso tenemos que darle al Señor gracias en todo, en los malas pasajes de la vida,
en los malos momentos de la vida, tenemos que darle gracias. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Número 1, la voluntad de Dios es la santificación. Número 2, la voluntad de Dios es darle gracias a Dios por todo, ¿verdad? Porque esta precisamente es la voluntad. Y al Señor le agrada que en todo momento, en toda circunstancia, sea buena, sea mala, sea regular, le demos gracias a Dios, y así estamos precisamente practicando su voluntad. En tercer lugar, voy a ir a otro punto sobre la voluntad de Dios, y esta nos la muestra es el apóstol Pedro, inspirado también por el Espíritu Santo y hablando también a los creyentes. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15, dice de la siguiente manera: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cómo así? Esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagamos callar la ignorancia de los ignorantes. ¿Por qué razón? Es muy sencillo. ¿Cuántas veces o posiblemente a usted lo han tratado de inmoral? Esto es durísimo, ¿verdad? Que alguien le diga que usted es un inmoral, ¿sí? Que usted es un fornicario, que usted es un adúltero, que usted es un pornográfico. Esto duele, ¿verdad? ¿Y esto quién lo hace? La gente sin tener ningún fundamento. Lo hace porque quiere hacerlo, porque son los deseos de la carne, podríamos decirlo de esta manera, ¿verdad? También alguien que le diga: usted es un deshonesto, usted es un ladrón, este señor es ladrón, esta mujer es deshonesta. Esto realmente va a doler, va a doler. A nadie le gusta que le digan deshonesto, y tampoco a usted le va a gustar que le digan: usted es un falso, no siendo verdad. Eso duele, y produce mucha tristeza, mucho desánimo. Usted es un corrupto. Esto duele, sin serlo, porque estoy hablando con la gente que sin serlo, pero lamentablemente esto sucede en nuestro medio, y a veces esto sucede en la iglesia. Que sucede en el mundo, pues es algo muy lógico, algo que tiene que ser así, pero que suceda dentro de la iglesia, dentro de nuestros hermanos en Cristo, esto duele mucho, ¿verdad? Que le digan: mira, ese señor es un pornográfico, ese señor es un envidioso, esa persona es un maldiciente, esa gente es mala gente, hermano. Esto realmente produce un desánimo, un desaliento. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Que vamos a defendernos, ¿sí? Vamos a sacar adelante. No es así. Pues yo le voy a decir: si la voluntad de Dios es que nosotros hagamos el bien, o sea, nos callemos, dejemos las cosas al Señor, en la voluntad de Dios. Él se va a encargar de defendernos. No se defienda, porque nuestra intención es defendernos de aquello que la gente nos hace injustamente. El segundo término es desquitarnos. Si ella lo hizo así, pues yo también, yo me voy a desquitar. Yo no voy a dejar que esta persona siga haciéndolo. No lo haga. La voluntad de Dios es que usted siga siendo una persona honesta, que usted siga haciendo el bien, siga adorando al Señor, siga siendo un excelente cristiano con sus hechos, que el Dios del cielo se va a encargar de defenderlo a usted,
La palabra dice que la venganza no es de nosotros, porque intentaremos vengarnos, ¿verdad?, de aquellas personas que nos hacen mal. Pero el Señor, ¿qué dice? Que la venganza le pertenece a Él. La voluntad de Dios es que haciendo el bien, dice Él, que vamos a callar la ignorancia. Esa gente va a quedar avergonzada algún día. Esa gente que levantó esa murmuración en contra suya, esa gente que habló mal en contra suya, si usted y yo hacemos la voluntad de Dios, tenemos la absoluta seguridad de que vamos a callar en el nombre de Jesús la ignorancia de aquellas personas. No nos defendamos, ¿verdad? No lo hagamos. No nos desquitemos. No nos vengamos. Solamente hagamos la voluntad de Dios. Levante su cabeza. Siga una vida cristiana honesta, que con sus hechos va a callar toda blasfemia, toda murmuración que esa gente haya hecho en contra suya. Amados, si hacemos la voluntad de Dios, vamos a ver resultados maravillosos. Entonces, para concluir, lo primero que tenemos que hacer es la santificación. Esa es la voluntad de Dios, apartarnos de todo pecado. En segundo lugar, la voluntad de Dios es que le demos gracias a Dios en todas las circunstancias de la vida. Y en tercer lugar, es que hagamos el bien conforme a la voluntad de Dios para callar la ignorancia de aquellas personas que se levantan contra nosotros. Si conocemos la voluntad de Dios y la practicamos, vamos a obtener de parte de Dios estas bendiciones, porque el propósito de Dios es que nosotros conozcamos su voluntad y al conocerla la pongamos por obra y por práctica. Así usted va a agradar con todo su corazón al Señor. Yo voy a hacer una oración para concluir. Por usted que me está escuchando, voy a pedirle al Señor que lo bendiga con este mensaje de su palabra. Padre Celestial, te doy muchas gracias por la oportunidad que tú me has dado en este momento de llevar esta reflexión de tu santa y tu bendita palabra a este precioso pueblo. Bendícelos, Señor, y ayúdalos para que ellos juntamente conmigo podamos hacer tu voluntad y adquirir esta bendición de parte tuya de poderte agradar y decirle: Señor, vale la pena hacer tu voluntad. Amén. Entonces, Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Hasta la próxima oportunidad.